Bien, finalmente llegamos a analizar las reacciones químicas desde el punto de vista de su grado de avance, cuando se trata de reacciones que puedan ocurrir en ambos sentidos, o sea, hablamos de reacciones reversibles. Bien, ¿qué contenidos vamos a analizar entonces dentro de esta unidad? La reversibilidad de las reacciones, el equilibrio y la velocidad de reacción, la constante de equilibrio, equilibrios homogéneos y heterogéneos, Q, o sea el cociente de reacción, y las respuestas de un sistema en equilibrio a cambios impuestos, lo que se conoce como principio de Le Chatelier. Desde el punto de vista en que pueden ocurrir las reacciones, podemos hablar de dos tipos: reacciones irreversibles, como la que hemos visto en la unidad anterior, en la cual podemos apreciar que las concentraciones de reactivos disminuyen hasta que la concentración de uno o todos los reactivos se hace cero, y las concentraciones de productos van aumentando hasta llegar a una concentración final máxima. Pero ¿qué pasa en una reacción reversible? Una reacción reversible es aquella que ocurre en forma apreciable en ambos sentidos. Por lo tanto, uno puede encontrar que los reactivos disminuyen, pero no totalmente. Su concentración va disminuyendo hasta un valor final, a partir del cual no hay mayor cambio en su concentración. Y de forma similar, tratando de volver a lo anterior, de forma similar podemos encontrar que la concentración de los reactivos va aumentando, no hasta un valor máximo, sino hasta una cierta concentración a partir de la cual no hay mayor cambio en la concentración. ¿Sí? En este caso hablamos de una reversibilidad entre las reacciones químicas. Analizando más en profundidad lo que ocurre en una reacción, si tenemos una reacción de a partir de reactivos se obtienen productos, lo que vemos es que, como vimos en la unidad anterior, la velocidad de izquierda a derecha es directamente proporcional a la concentración del reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto es para reacciones realmente que ocurren en una sola etapa, mientras que la velocidad de derecha a izquierda es otra constante de proporcionalidad por la concentración del producto elevado a su coeficiente estequiométrico. Cuando se produce un equilibrio, mejor dicho, a lo largo del proceso, y como hemos visto en la teoría de colisiones, la concentración del reactivo va disminuyendo y la concentración del producto va aumentando. Por lo tanto, como esas concentraciones disminuyen y aumentan, la velocidad de izquierda a derecha va disminuyendo y la velocidad de derecha a izquierda va aumentando, hasta que en algún momento se igualan ambas velocidades. Y por lo tanto se alcanza un estado de equilibrio dinámico, o sea, la reacción no se detiene, sino que sigue ocurriendo en ambos sentidos a igual velocidad. Por lo tanto, acomodando los conceptos, quedamos que aparece un cociente de concentraciones que es igual a concentración de productos elevado a su coeficiente sobre concentración de reactivos, elevado también a su coeficiente respectivo, lo que se conoce como constante de equilibrio expresada en función de las concentraciones. Esto es lo que proponen la ley de acción de masas enunciada por Wilber y Weich. Para una reacción general enunciada como está escrita acá, podemos expresar la constante de equilibrio Kc como la concentración de cada producto elevado a su coeficiente sobre la concentración de reactivos elevado a su coeficiente. Si esta reacción ocurre en fase gaseosa, donde todos los reactivos y productos son gases, entonces se puede escribir la misma expresión de la constante, pero en función de las presiones parciales de cada sustancia. Y nos queda entonces Kp, presión parcial de productos elevado a sus coeficientes, sobre producto de las presiones parciales de los reactivos elevado a sus coeficientes. Todos esos con presiones o concentraciones en el equilibrio. Se puede deducir en forma sencilla una relación entre Kp y Kc, considerando que la presión parcial de cada gas es el número de moles de dicho gas por la constante general de los gases por la temperatura absoluta sobre el volumen, y ese número de moles
sobre el volumen es la molaridad, con lo cual, haciendo un reemplazo en la ecuación general, nos queda que, acomodando los términos, la constante de equilibrio en función de las presiones parciales queda expresada como igual a la constante de equilibrio en función de las concentraciones por RT elevado a la delta N, donde este delta N son los moles del producto gaseoso menos los moles del reactivo gaseoso. O sea, para que tenga sentido Kp, tiene que haber al menos un gas, ya sea reactivo o producto, en medio de la reacción. Cuando todas las sustancias involucradas en la reacción están en el mismo estado, decimos que se trata de equilibrios homogéneos. Pero en muchos casos, las sustancias que intervienen en la reacción se encuentran en distintos estados. Por lo tanto, tenemos que hablar de equilibrios heterogéneos. ¿Qué ocurre con la concentración de los sólidos y los líquidos? Bueno, para que se pueda establecer el concepto de equilibrio, todo esto tiene que ocurrir en un recipiente cerrado. Y la diferencia con los sólidos y los líquidos es que no tienden a ocupar, o no ocupan, mejor dicho, todo el volumen del recipiente que los contiene. Pero sí se puede establecer que los moles de reactivos o productos que desaparecen o aparecen son directamente proporcionales al volumen de los mismos que desaparece o aparece. Dicho en otras palabras, la concentración de sólidos o líquidos permanece constante. Y es por eso que dichas concentraciones no aparecen en la expresión de la constante final. Por ejemplo, en esta reacción, donde a partir de carbonato de calcio sólido se obtiene óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso, la constante de equilibrio solo queda igual a la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio. ¿Sí? Los sólidos no aparecen en la expresión de la constante. Y de igual manera, Kp es igual a la presión parcial de dióxido de carbono en el equilibrio. Acá tenemos 4 ejemplos más de reacciones, algunas en fase homogénea y otras en fase heterogénea. Las dos primeras son en fase homogénea. Fíjense que las expresiones de Kc son directamente las concentraciones de productos sobre las de reactivos elevados a sus coeficientes. Cuando se trata de fase heterogénea, los sólidos no aparecen en la expresión de la constante, así que en la reacción C, la expresión de Kc solamente es concentración de oxígeno sobre concentración de dióxido de carbono, todo esto en el equilibrio, mientras que en el caso de la reacción D, solamente en la expresión de Kc aparecen la concentración de dióxido de carbono y la concentración de agua gaseosa. Bien, ¿qué ocurre con el valor de la constante de equilibrio? Ya que la relación de esta constante de equilibrio surge de la igualdad de velocidades de reacción directa e inversa, y estas velocidades dependen de la temperatura, al igual que sus constantes de velocidad específica. Esta constante de equilibrio también depende de la temperatura, o sea, el valor de la constante solo cambia con la temperatura. Pero fijada la temperatura, el valor de la constante de equilibrio va a estar directamente relacionado con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Para esta reacción, la constante de equilibrio es concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado dividido la concentración de tetróxido de nitrógeno. Pero si la reacción estuviera balanceada a la mitad, ¿sí?, tenemos una reacción similar y la constante de equilibrio solamente sería igual a la concentración de dióxido de nitrógeno dividido la raíz cuadrada de la concentración de tetróxido de dinitrógeno. Dicho en otras palabras, la constante de equilibrio de la primera reacción es igual a la constante de equilibrio de la segunda reacción elevado a todo al cuadrado. ¿Qué significado tiene el valor de la constante de equilibrio? Si una constante de equilibrio es muy grande, significa que en la situación final va a haber una alta concentración de productos y muy baja concentración de reactivos. Si la constante de equilibrio es 1, alrededor de 1, vamos a ver que la concentración de productos y de reactivos es similar, o sea, el descenso en la concentración de productos es similar al ascenso en la concentración de reactivos. Y si la constante es muy pequeña, quiere decir que se forma muy poco producto y disminuye muy poco la concentración de reactivos. ¿Cómo saber si un sistema
se encuentra o no en equilibrio. Bueno, para eso establecemos el cociente de reacción. QC, cociente de reacción, tiene la misma expresión que Kc, pero con las concentraciones de productos y reactivos en las condiciones en que se encuentra actualmente, o sea, no necesariamente en la condición de equilibrio. Dichas condiciones pueden ser las condiciones iniciales. Entonces, podemos tener tres situaciones. Si en las concentraciones dadas como las tenemos, QC vale lo mismo que Kc, significa que el sistema está en equilibrio. Si QC da menor que Kc, quiere decir que la concentración de productos es menor que la que va a haber en el equilibrio. O sea, el sistema tiene que evolucionar hacia la derecha para formar más productos. Y si tenemos la situación inversa, QC mayor que Kc, quiere decir que vamos a tener más producto que lo que va a haber en la situación de equilibrio. Por lo tanto, el sistema tiene que ir de derecha a izquierda para formar más reactivo y gastar productos. Bien, ¿se puede modificar el estado de equilibrio de una reacción reversible? Afortunadamente sí, porque si nuestro sistema o si nuestra planta debe producir o formar un producto a través de una reacción reversible, nosotros queremos desplazar de alguna manera esa reacción para generar más producto. Esto está regulado por el principio de Le Chatelier. Cuando se produce una perturbación a un sistema en equilibrio, el mismo evoluciona de forma tal de contrarrestar la perturbación producida. O sea, ¿cómo se puede alterar la condición de equilibrio? Se puede cambiar la concentración de algún reactivo o producto, se puede cambiar la presión del sistema o el volumen del recipiente, o se puede realizar algún cambio en la temperatura. Como vemos en este ejemplo de reacción, una combustión en un sistema cerrado, en una reacción exotérmica, donde el calor se puede pensar como un producto más. Conceptualmente no es correcto, pero ayuda a pensar hacia dónde evoluciona el sistema. Acá delta N, o sea, moles de producto gaseoso menos moles de reactivo gaseoso, tenemos 7 menos 6, lo que nos da 1. Y entonces vemos que si aumenta la concentración de un reactivo, el sistema tiene que evolucionar de forma tal de gastar ese reactivo, o sea que va a ir hacia la derecha. Si al revés aumenta la concentración de un producto, el sistema va a tratar de contrarrestar eso, gastando ese producto para formar más reactivo. Si se aumenta la presión, o lo que es lo mismo se disminuye el volumen del recipiente, el sistema va a evolucionar de forma tal de disminuir la presión, o sea, de generar menos moles de partículas gaseosas para que ejerzan menos presión. Entonces, en ese caso, otra vez evolucionaría hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. En caso contrario, sería al revés. Y si aumenta la temperatura, el sistema lo que tiene que hacer es evolucionar de forma tal de consumir energía, absorber energía para bajar la temperatura del sistema. Entonces, ¿qué hace? La reacción evoluciona de derecha a izquierda, consumiendo el calor de forma tal que se formen más productos. ¿Qué pasa en estos casos con el valor de la constante de equilibrio? Bien, mientras no se modifique la temperatura, o sea, variación de concentraciones de reactivos o productos, o variación de presiones, el sistema evoluciona hacia la izquierda o hacia la derecha, pero el valor de la constante no cambia porque la constante solo depende de la temperatura. Entonces, solo en el caso de que haya aumento o disminución de la temperatura, Kc aumenta o disminuye dependiendo de que la reacción sea endotérmica o exotérmica. Finalmente, ¿qué función cumple un catalizador? Un catalizador no perturba el equilibrio, o sea, no modifica el valor de la constante ni tampoco cambia la posición de equilibrio, ya que lo único que hace es aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Lo que ocurre es que el catalizador lo único que hace es modificar la energía de activación. Así que al disminuir la energía de activación hace que la reacción tanto directa como inversa ocurre a mayor velocidad, pero las dos velocidades siguen siendo iguales. Por lo tanto, lo único que logra un catalizador en este caso es acelerar y alcanzar antes de tiempo esa condición de equilibrio.